Cristo Jesús murió por mis pecados, por tus pecados, por nuestros pecados. Evangelio, maravillosas buenas noticias de salvación. Que Cristo Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Mi querido amigo, en este día domingo, para que tú seas salvo de irte al infierno a pagar por tus pecados, tú tienes que creer de todo corazón que Cristo murió por tus pecados. La condenación al infierno no es por cometer pecados, no es por pecar. La condena es por no creer en el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el Señor ha dicho lo que es la condena. ¿Por qué el hombre es condenado? El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Además, no creer en lo que dijo Cristo. Juan 3:18, el Señor ha dicho, hablando acerca de sí mismo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? El unigénito Hijo de Dios. Juan 10:28. De cierto os digo, ha dicho el Señor, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo a ti te dio vida eterna? Que a mí me dio vida eterna, a todos nosotros nos dio vida eterna y que no perecerá jamás. ¿Lo has creído? Cristo ha dicho en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Una vez más, Juan capítulo 10, versículo 28. Cristo ha dicho, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? Mira la condena. Mira lo que es la condena, mira. Fíjate por qué el ser humano es condenado al infierno. Por no creer en lo que dijo Cristo. Cristo dijo en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios ha dicho, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo te dio vida eterna y que no perecerás jamás en el infierno? ¿Que nunca más irás al infierno por ningún pecado que cometas? Porque tú tienes que creer en el Evangelio. Y si tú no crees en el Evangelio, eres condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en Él creyere, y yo lo sellare, yo le pusiere mi Espíritu Santo en Él, yo lo bautizare con mi Santo Espíritu, fuere sellado con el Espíritu Santo, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. La condena, no creer en el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias de salvación? Y eso es Evangelio, buena noticia de salvación. Que Cristo en vez de ti, en lugar de mí, fue imputado penalmente con los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida, hasta que nos muramos. Por todos los pecados que habremos de cometer. Por ningún pecado que cometamos ahora lo queramos cometer alevosamente o sin querer cometerlos, cualquiera sea la causa por el cual cometamos el pecado o los pecados, por ninguno de ellos jamás nuestras almas serán condenadas a la muerte, en el infierno, por cometer pecados. ¿Y por qué? Porque aquel que en vez de mí, en vez de ti, se puso en la cruz del Calvario, para él ser imputado penalmente con los pecados de toda nuestra vida, para él cargarlos, para él llevarlos, para Cristo ser imputado penalmente con los pecados de toda nuestra vida, y él ser condenado por nuestros pecados a la muerte, y Cristo morir por nuestros pecados, como dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4,
que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, evidentemente, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, resucitó, volvió a la vida el Señor. Que Cristo murió por tus pecados, que Cristo murió por mis pecados, significa que nos salvó, que nos dio vida eterna, que nos dio total salvación de toda condena. Entonces tú tienes que creer que Cristo ya te salvó. El no creer es lo que te condena. No creer en el Evangelio, no creer en estas buenas noticias, que tú no creas en este anuncio. Y además que tú no creas lo que dijo Cristo. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna, Juan 10:28, y no perecerán jamás. Eso ha dicho Cristo, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nunca más van al infierno. No importa los pecados que cometan, en materia de ir condenados al infierno, no importa. Por supuesto que importa pecar, importa mucho. Hay tremendas consecuencias al cometer pecados, pero ninguna de ellas es la condena del alma al infierno, porque de eso se encargó Cristo en la cruz. Cristo fue imputado penalmente, cargado él, con los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida. Para él ser condenado, en vez de nosotros, por todos nuestros pecados. Dice 1 de Pedro 2:24, él mismo llevó nuestros pecados, todos los tuyos, todos los míos, en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados tuyos, todos los míos. ¿Qué es lo que es un pecado? Es un delito de pena de muerte para el alma. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Ahora, acá yo tengo como título, pero los cobardes e incrédulos y los abominables, los que se echan con... Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte del alma. Eso está en Apocalipsis 21:8. ¿Ok? Yo espero que se esté viendo el video. Sí. Entonces, en Apocalipsis 21:8 habla de varias características de los que van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Acá. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, etcétera, etcétera. Pero los dos primeros puntos en la lista son los cobardes e incrédulos. Pero los cobardes e incrédulos, etcétera, etcétera, al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los primeros que encabezan estos puntos, estas condiciones, estas cualidades, las primeras dos cualidades de los que van al infierno son los cobardes e incrédulos. ¿Y por qué están estas dos cualidades tan terribles, ser un cobarde y un incrédulo, estas cualidades que encabezan la lista de los que van al lago de fuego? Sí, porque un cobarde es aquel que no se arrepiente realmente de lo que él es ante Dios. No reconoce que él va a pecar hasta que se muera. No lo quiere reconocer porque reconocerlo es reconocer que se está condenado, que se está perdido, que necesita salvación. Una persona cobarde es aquella que no reconoce y no quiere reconocer que él es un pecador y que está condenado. O sea, es una persona que no se quiere arrepentir. Ya he dicho que arrepentimiento, ya lo hemos definido, ¿cierto? La palabra arrepentimiento, cuya palabra en griego es metanoia, ¿cierto? Arrepentimiento es reconocimiento. Reconocer la condición en la que se está ante Dios. Eso es arrepentimiento. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, en tiempo aceptable te he oído, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ¿por qué estas dos cualidades tan terribles
ser un cobarde y ser un incrédulo encabezan esta terrible lista de cualidades de los que van a ser lanzados al lago del fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Por qué estas dos cualidades tan terribles, ser un cobarde y también un incrédulo, son las dos cualidades que encabezan esta lista de estas cualidades de los que van a ser lanzados al lago de fuego? Cobarde e incrédulo. Porque el cobarde o la mujer cobarde, el hombre cobarde, es aquel que no quiere reconocer que es un pecador y que lo va a hacer hasta que se muera. No lo quiere reconocer porque al reconocerlo sabe que está condenado. Y como no ha creído, es un incrédulo, como no ha creído que Cristo estando condenado lo salvó, no ha creído que Cristo cuando él estaba condenado lo salvó. ¿Te acuerdas tú de Efesios 2? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, estabais condenados. Efesios 2. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando condenados, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo judíos en la ley, sino que estando sin ley, siendo gentil, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, estando condenado. Ahora, arrepentimiento, que es reconocimiento, metanoia, es el reconocer. Dios demanda que el hombre reconozca que está condenado por haber pecado, que está moralmente corrompido y que lo va a estar así hasta que se muera, que no podrá dejar de pecar. Pero el ser humano que es cobarde no quiere reconocer esto en él. Es un cobarde. Es un cobarde porque él, al reconocer la verdad de que nosotros seguiremos pecando contra Dios hasta que nos muramos y que el pecado lo único que va haciendo es ir condenando cada vez más a la muerte un alma, porque el pecado se condena con la muerte. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces, el cobarde no quiere reconocer, le tiene terror a este reconocimiento. Y se mete en las religiones. Los cobardes huyen a las religiones, se esconden en las religiones, cubren la vergüenza de su desnudez moral ante los ojos de Dios con hojas de higuera, como lo hicieron Adán y Eva cuando ya habían pecado ya. Entonces un cobarde es una persona que no quiere reconocer lo que él es ante los ojos de Dios, cómo está la persona ante los ojos de Dios, no lo quiere reconocer, por eso huye, porque es un cobarde, evade. Miren este cuadro donde el Señor Jesucristo nos dice, entrad por la puerta estrecha, en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. A esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, para ahí recibir las condenas por todos los pecados que cometieron. Por eso que habrá grados de condena, no todas las condenas serán las mismas, habrá grados de condena. De cierto digo que será más tolerable el castigo, dice el Señor, en las ciudades de Tiro y de Sidón que para vosotros. O será más tolerable la condena a la ciudad de Sodoma y Gomorra que a vosotros. Hay grados de condena. Más tolerable será la condena para uno, menos tolerable para otro. O sea, en virtud de la cantidad de pecados que cometieron. Todas estas personas van al infierno no porque sean pecadoras o porque cometieron pecados. Porque yo también soy un pecador, yo también cometo pecados. Sino que estas personas irán a pagar por sus pecados o morirán en sus pecados porque no creyeron que Cristo fue su Salvador, que ya se los pagó todos. Nunca entendieron que Cristo los salvó, nunca lo reconocieron, nunca lo creyeron. No creyeron, por eso nunca entraron a la salvación.
no creyeron, fueron incrédulos, pero antes fueron cobardes. Cobardes, miren este cuadro como la gente evade a Cristo, no quiere oír de Cristo, no quieren venir a Él. En Juan, capítulo 3, el Señor dice, porque de tal manera, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no ser un incrédulo, sino un creyente, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. El mundo está todo condenado, va todo el mundo condenado al infierno. Entonces, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, si el mundo ya está condenado, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo, ¿ya? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído, incrédulo. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios, no ha creído en lo que dijo Cristo, Juan 10, 28. Y yo a ustedes les doy vida eterna, y no perecerán jamás, pero no lo han creído. No saben a dónde van después de morir. Una persona que no tiene certeza respecto a dónde irá a parar después de morir es una persona incrédula. No ha creído que Cristo nos dio salvación y vida eterna y que no pereceremos más. Cristo dijo, ya no perecerán jamás, yo les doy vida eterna. Ya no perecerán jamás, nunca más, porque el que fue condenado a la muerte, el que pereció, el que murió, en vez de ustedes, por los pecados que ustedes van a cometer toda su vida, fui yo, fue Cristo. Está diciendo el Señor, fui yo soy Cristo. Yo, Cristo. Yo no, pues yo soy Ulises Astudillo. Estoy representando al Señor acá en lo que Él dijo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el no creer es lo único que te condena, no tus pecados. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. ¿Y qué es lo que ha dicho el Hijo de Dios? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. En Juan 16:9, el Señor dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Cuando venga el Espíritu Santo a vosotros, el Espíritu Santo, Juan 16:8, Él, el Espíritu Santo, en vosotros convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9. Ese es el pecado que manda al infierno. El no creer que Cristo ya te salvó. El que tú no creas que Cristo te ha dado vida eterna y que no perecerás jamás por ningún pecado que cometas. ¿Se entiende? Porque lo que condena es el pecar. Mas ya cuando pecamos, nunca más. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú no crees esto, eso te condena. Las personas que no saben a dónde van después de morir. Ahora, el Señor tiene total omnisciencia. En Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35, vamos a ir ahí. Mateo 26, versículos 33 al 35, el Señor estaba diciendo que Él iba a ser entregado a los hombres y iba a ser muerto. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, dijo el Señor. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. A mí me van a crucificar, estaba diciendo el Señor. Yo voy a tener que morir, porque a eso vine a morir. Me van a tomar, me van a arrestar, y vosotros huiréis, os escandalizaréis de mí. Respondiendo Pedro, Mateo 26, 33 al 35, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿ya? Ahora tenemos nosotros Marcos 14, versículos 71 al 72. Vamos a leer Marcos 14, versículos 71 al 72. Dice, bueno, el Señor le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pero Pedro dijo, no, yo nunca te negaré. Entonces, Pedro negó una tercera vez. Versículo 70 de Marcos 14. Pero él negó otra vez.
Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Pedro comenzó a maldecir, imagínense ustedes, y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién hablas? No conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús les había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba el apóstol Pedro. En Mateo capítulo 26, versículo 33 al 35, Mateo 26, vamos a decir a Mateo 26, Lucas 22, Lucas capítulo 22, vamos a ir a Lucas 22, versículo 61 al 62, Lucas 22, versículos 61 y 62. Entonces, cuando Pedro le negó, cuando Pedro dijo, no sé lo que dices, hombre, no sé lo que dices, porque le estaban diciendo, tú estabas con Jesús. Y Pedro lo negó 3 veces. Esta era la tercera vez. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61 de Lucas 22. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente lloró Pedro, porque el Señor tiene una cualidad única. Él es Dios. El Señor tiene omnisciencia. El Señor se adelanta en el tiempo. Él conoce todas las conductas que vamos a cometer. Conoce todas nuestras decisiones. Y por tanto, Él conoce todas nuestras desobediencias a sus mandamientos. Todos nuestros pecados. El Señor no requiere que transcurra el tiempo para saber cuántos pecados en total, el número exacto, total, final de todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida. O la cifra exacta, la sumatoria exacta de todos los pecados que yo voy a cometer durante toda mi vida. No requiere que transcurra el tiempo. El Señor en su omnisciencia supo que Pedro lo iba a negar. Pero el Señor no lo recriminó, el Señor tuvo misericordia, Él se enterneció el Señor. Pónganse ustedes a pensar la mirada de ternura, de compasión del Señor. Cuando el Señor miró a Pedro. Pedro estaba, no conozco a ese hombre, no lo conozco. Pedro había dicho, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, Señor. Aunque me cueste la muerte, yo nunca te voy a negar. Cuando vino la prueba, y el Señor estaba a punto de ser juzgado y llevado al Calvario, a ser crucificado, y lo estaban juzgando al Señor injustamente, en ese fragor de tanta intensidad belicosa, de injurias, mentiras, buscaban testigos falsos para poder condenar finalmente al Señor, buscaban cómo condenarlo, lo querían matar al Señor. Y entonces Pedro estaba ahí, y de repente alguien dice, tú también estabas con ese tal Jesús. Y Pedro negó, yo nunca he estado. Y maldijo Pedro, cometió maldiciones, declaró maldiciones. Ahora, ¿el Señor no sabía eso? Sí, lo sabía. El Señor sabe todos los pecados que tú vas a cometer. Lo quieras cometer o no lo quieras cometer, hasta que te mueras. El Señor sabe todos los pecados que yo he de cometer en mi vida, hasta que me muera. No requiere el Señor que transcurra el tiempo para darse cuenta, conocer mis pecados. No requiere eso el Señor, porque el Señor tiene preconocimiento, omnisciencia. Entonces acá, cuando Cristo voluntariamente, para salvarte del infierno, salvarte de que tú pagaras por tus pecados, porque tienes que creer en la verdad, que el pecado es un delito que te condena a la muerte, a tu alma. Dios ha dicho, el alma que pecar esa morirá. Mentir es pecar. Codiciar es pecar. Tener un mal pensamiento es pecar. ¿Entiendes? Mirar a una mujer que no es tu esposa es adulterar, es pecar. Enojarse contra tu prójimo es pecar. El Señor ha dicho, oíste que fue dicho en la ley, no matarás, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio eterno.
de fuego. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecar. Y el pecado se condena con la muerte. En Santiago 4:17 dice el apóstol Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, pecas por omisión. Y ha quedado tu alma condenada a la muerte. Para salvarte el Señor a ti y a mí, que somos y seremos pecadores hasta que nos muramos, de que nosotros tuviésemos que responder en un juicio de condenación por nuestros pecados, siendo nuestras almas condenadas, recibiendo grados de condena a la muerte para nuestras almas, para el Señor salvarnos de nosotros tener que pagar por nuestros pecados, Él vino desde el cielo, tomando forma humana, para sustituirte a ti y a mí, y Él morir, ser condenado Él en vez de ti, en vez de mí. Cristo en vez de ti. Cristo en lugar de ti. En vez de ti, en tu lugar. Por ti, por mí, en vez de mí. En vez de mí, en lugar de mí. En lugar de ti, en lugar de mí. En lugar de nosotros. En vez de nosotros. Se puso Cristo voluntariamente en la cruz. Y por eso leemos en 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es 1 de Pedro 2:24. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Piensa en el sufrimiento extremo del Señor. Piensa cuando estaba en Getsemaní, llorando. Y él lloraba. Y él sudaba en una situación de trauma máximo, de angustia. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Así sudaba el Señor. Tenía ese miedo el Señor de tener que ser abandonado por su Padre. No solamente los clavos que le perforaron las manos, no solamente la lanza que le traspasó su costado, su corazón. El corazón de Cristo fue traspasado por una lanza de un soldado romano. No solamente los azotes que le partieron las espaldas al Señor y le desgarraron los tejidos. No solamente los clavos en los pies, los escupos, los golpes, las burlas, las injurias, el rechazo de todo el mundo en la cruz. No solamente eso, sino que lo que el Señor tenía que padecer era la separación. Muerte es separación eterna, abandono eterno. Eso es muerte, morten, separación. En la primera muerte nuestra, la muerte del cuerpo, el alma abandona el cuerpo. Hay separación del alma del cuerpo. Muerte es separación. Pero la muerte eterna es el abandono eterno del alma humana respecto de Dios. Y para que el alma no muriera del ser humano, siendo condenada por sus pecados, Cristo los cargó. Todos los pecados tuyos, todos los pecados míos, en la cruz del Calvario. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. ¿Cuáles pecados llevó Cristo? Todos. Todos. Recuerda, el Señor no necesitó que transcurriera el tiempo para darse cuenta que Pedro lo iba a negar. Estaba yo citando Mateo 26, 33 al 35, Marcos capítulo 14, versículos 71 al 72, Lucas 22, versículos 61 y 62, cuando el apóstol Pedro negó a Cristo. Pedro decía, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, Señor, aunque esto me cueste la vida. Pedro, en su forma de pensar, ¿verdad? Pero cuando Pedro tuvo que enfrentar el rigor de lo que era este asedio contra Cristo, Pedro lo negó 3 veces al Señor. Tal como le había dicho al Señor, tal como se lo había dicho. El Señor tiene esa capacidad de saberlo todo, tiene omnisciencia. Pedro dijo, no, Señor, yo nunca te negaré. Mas el Señor sabía, porque el Señor no requiere que transcurra el tiempo. El Señor conoce todos los pensamientos de los hombres, conoce todas las actitudes pecaminosas que vamos a cometer en esta vida, conoce todos nuestros pecados. Por lo tanto, en la persona de Cristo, en la cruz, a Él no le fueron imputados penalmente ciertos pecados de tu vida. Los pecados que tú vas a cometer hasta que tengas 20 años y ahí tú tengas un encuentro con Cristo y de ahí tú tengas que no pecar más, porque si pecas eres condenado, igualmente eres condenado. No. Cristo fue imputado penalmente con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida.
porque ya Cristo te los conoció todos. Nosotros ni siquiera nos acordamos de los pecados que hemos cometido el día de ayer. ¿Te acuerdas tú? Si tú haces una autoexaminación del día de ayer, ayer sábado, hoy día es domingo, desde que tú te levantaste en la cama, saliste de tu cama, o incluso cuando estabas soñando, estabas teniendo algunos sueños, algunos deseos. Siempre nuestro cuerpo tiene deseos pecaminosos. Desde ese momento hasta que terminaste el día sábado, examínate. ¿Nunca cometiste ningún pecado? ¿Los puedes recordar todos? ¿Tú puedes hacer un análisis exhaustivo de todos los pecados que cometiste el día de ayer? Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Podrás tú reconocer que pecaste el día de antes de ayer? ¿Y puedes tener tú la capacidad de acordarte de todos los pecados que cometiste el día de ayer? Suponiendo que en esto te costara la vida, que tú tuvieras que acordarte de todos los pecados que has cometido. Si te olvidas de uno, cuando te enfrentes a Dios, Dios te manda al infierno. Tienes que acordarte urgentemente de todo. No se te olvide ningún pecado de ayer, anteayer. Querido amigo, si tú tienes 30 años, ¿te has acordado de todos los pecados que has cometido en el pasado? ¿Tú eres de los que dice que ya no vas a pecar más en el futuro? Somos pecadores y moriremos siendo pecadores. Arrepentimiento es reconocimiento, metanoia, reconocimiento, cambio en las creencias, metanoia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que reconozcan que van a pecar contra Él hasta que se mueran, que yo reconozca que voy a pecar contra Dios hasta que me muera. Los incrédulos, los cobardes e incrédulos no van a entrar al cielo, van a ir al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero las dos primeras cualidades tan terribles son los cobardes e incrédulos, son los que encabezan la lista de estas terribles cualidades, de todos aquellos que irán al infierno, al lago de fuego. ¿Y por qué cobarde? Porque el cobarde es aquel que no quiere reconocer que es un pecador, le da miedo. Es un cobarde porque él sabe que al reconocer que es un pecador, al reconocer que va a cometer pecados hasta que se muera, sabe que está condenado. Sabe que está condenado. Él sabe que el pecado se condena con la muerte eterna del alma. El alma que pecare, esa morirá. Los cobardes no reconocen, no quieren reconocerse como están moralmente ante Dios. Se cubren con hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez moral. Son hipócritas, son cobardes, les da miedo reconocerse. Y se escudan en las religiones, cubren la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Se vuelven hipócritas, no quieren reconocer. No, yo ya no peco más, yo no peco, yo estoy guardando santidad, dejando el pecado. Yo no peco más, yo no peco más. No quieren reconocer que seguirán pecando. No lo quieren reconocer porque son cobardes. Solamente un valiente, no un cobarde, sino que un valiente dice: Señor, soy un pecador, Señor, estoy condenado al infierno, Señor, me lo merezco, Señor. Reconozco que en mí no mora el bien, Señor, que del corazón mío salen los adulterios, las mentiras, los homicidios, los hurtos del corazón del hombre. Y yo soy un hombre pecador, Señor, y no podré evitar pecar hasta que me muera. En mí no mora el bien, en mí hay una ley del pecado que está en mis miembros, Señor. Romanos 7:23, 7:25. Un valiente, sé que estoy condenado, Señor. Sé que estoy condenado y voy a pecar contra ti hasta que me muera. Lo reconozco, Señor, que en mí no mora el bien. Un valiente se arrepiente de lo que él es y seguirá siendo hasta que se muera. Un valiente. Pero el cobarde no, le da miedo. ¿Y por qué? Porque al reconocer que es un pecador, que en él no mora el bien y no morará el bien hasta que se muera, eso es arrepentimiento, eso es reconocimiento, eso es un cambio radical en la manera en que yo me autopercibo moralmente ante Dios. Ahora yo cambio mi forma de autopercibirme. Antes pensaba que no era tan malo, antes pensaba que yo podía dejar de pecar, antes creía esas cosas, ahora las cambio esas cosas. Cambio mis creencias que yo tengo respecto de mí ante Dios. Ahora creo la verdad, que no podré evitar pecar, que en mí no mora el bien y que por haber pecado mi alma está condenada a la muerte. Soy un valiente, me arrepiento, pero no soy un incrédulo, sino que he creído que aquel que me salvó en la cruz
por los pecados que voy a cometer durante toda mi vida fue Cristo. Lo he creído. Por eso es que los que van al infierno, al lago de fuego, los que encabezan la lista son los cobardes e incrédulos. Cobarde, porque no se arrepiente de lo que él es. Él se esconde entre las religiones. Acude a la religión pentecostal. Acude a la religión católica. Acude a la religión anglicana. Acude a los bautistas. Acude a los presbiterianos calvinistas. Acude a los adventistas del séptimo día. Se esconde en las religiones para cubrir la vergüenza de su desnudez moral ante los ojos de Dios. Y la palabra del Señor dice, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. Solamente un valiente dice, en mí no mora el bien, Señor, en mí mora el pecado, y va a morar el pecado en mí hasta que me muera, Señor. Seré un pecador hasta que me muera, Señor. Reconozco, me arrepiento de lo que yo soy y seré hasta que me muera. Y además, por haber pecado, reconozco que mi alma está condenada al infierno. Solamente un valiente se arrepiente. Arrepentimiento es reconocimiento de mi condición, en la que yo estoy parado ante los ojos de Dios. Yo no evado más a Dios, voy a Él, me muestro tal como soy, un miserable pecador corrompido moralmente. Que en mí no mora el bien, mora el pecado, lo reconozco. Y que voy a pecar, lo quiera o no, hasta que me muera. Eso es arrepentimiento. Y lo hacen los valientes, no los cobardes. El cobarde no reconoce esta condición humana, no la reconoce en él. Él se escuda en las religiones, se mete los días domingos en los cultos religiosos y dice, yo ya no peco más. Porque en 1 Juan 3:6 dice, el que permanece en Cristo no peca, y yo permanezco en Cristo y no peco. Te equivocas, querido amigo, porque lo que dice 1 Juan 3:6 es, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Esa es la traducción de Cipriano de Valera, la pésima traducción. El que permanece en Cristo no peca. Eso es mentira. Ha sido tergiversado por Cipriano de Valera. Los textos originales, en el griego original, dice en 1 Juan 3:6, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. ¿Y por qué el que permanece en Cristo no continuará pecando? Porque primero va a contristar al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas Efesios 4:30? La exhortación del apóstol Pablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cuándo un portador del Espíritu Santo? Un sellado con el Espíritu Santo. Una persona salva. ¿Cuándo contrista al Espíritu Santo? Cuando comete pecado. Entonces, ¿por qué no va a continuar pecando aquel que permanece en Cristo? Porque al contristar el Espíritu Santo, el salvado va a perder el gozo de su salvación. Como lo leemos nosotros en el Salmo 51. El ungido de Jehová, el rey David, perdió el gozo de la salvación. En el Salmo 51, el salmista David, cuando pecó con Betsabé, cuando adulteró, cuando mandó a matar a Urías, cuando pecó mucho, él contristó al Espíritu Santo, que estaba en él. En el Salmo 51, el salmista David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Antiguamente, en el Antiguo Pacto, los creyentes que tenían el Espíritu Santo no lo tenían en forma permanente. Ahora, los salvados hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo tenemos en forma permanente, hasta la redención de la posesión adquirida. Como dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De la promesa, que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, hasta la redención, hasta el rapto, el arrebatamiento, el arpazo, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos posesión de Cristo, adquirida al precio de su sangre. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Entonces nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, cuando pecamos lo contristamos, perdemos el gozo de la salvación. No perdemos la salvación porque eso lo inventaron los pentecostales. Las doctrinas carismáticas pentecostales, que son doctrinas de demonios. La salvación que Cristo nos dio la salvación que Cristo nos dio por gracia en la cruz del Calvario es vida eterna. No es una salvación condicional.
que nosotros tengamos que no pecar para poder por fin obtenerla. No, no, no. Es vida eterna. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16:9. Juan 16:9. En Juan 16:8, el Señor está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo a vosotros, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cierto? Cuando venga el Espíritu Santo, Él, a ustedes, cuando venga a ustedes, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que te condena al infierno, la incredulidad. La condena no es por cometer pecados, querido amigo. La condena al infierno es por no creer. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El Señor nunca dijo, el que comenzara a pecar, estuviere pecando. Cuando yo viniere, lo encontrare pecando, se va a quedar. No dijo eso. Eso lo dicen los pentecostales. La palabra de Dios está exenta de eso. Lo único que dice el Señor respecto de la condena, la condenación, es por no creer en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En el cual estáis firmes, dice el original. Cipriano de Valera dice, en el cual perseveráis. Otra vez Cipriano de Valera tergiversando la Escritura. En 1 Corintios 15. En el cual estáis firmes. No en el cual perseveráis. Perseverar es sinónimo de hacer obras, de yo estar haciéndolo. El Señor dice que el que no creyere en el Evangelio será condenado. Lo dice Él en Marcos 16:16. El ser humano no es condenado por ser pecador o por cometer pecados. No. Eso te lo dicen las religiones. El ser humano es condenado por no creer que Cristo lo salvó en la cruz. Por no saber a dónde va después de morir. En Juan 12:35 el Señor ha dicho, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Al final del versículo 35. Una persona que no sabe a dónde va después de morir es porque es un incrédulo. No ha creído que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario de toda condena. No lo ha creído. Por eso no sabe a dónde va después de morir. Querido amigo, Cristo no vino a dar su vida en vez de ti, en vez de la tuya, para ponerse en la cruz del Calvario y ser imputado con todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, para él ser condenado a la muerte por tus pecados y ser condenado a la muerte por mis pecados, que yo cometeré durante toda mi vida. Él no vino a hacer eso para que tú no sepas a dónde vas después de morir, para que tú estés en tinieblas. Tú estás en tinieblas sin saber a dónde vas después de morir por tu incredulidad, porque no has creído lo que dijo Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. El Padre, aparte de Cristo, también ha hablado, ha dicho el Padre. Y tú no le estás creyendo al Padre. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5, versículo 10 al 13. Eso está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13. El testimonio que el Padre ha dicho, ha dado acerca de su Hijo, que nos ha dado vida eterna. ¿Le has creído al Padre? ¿O todavía sigues sin saber a dónde vas después de morir? Dios sabrá lo que hace conmigo. Dios sabrá dónde voy después de morir. Andas en tinieblas por tu incredulidad. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Por eso que en Juan 5:24 el Señor ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y cree al que me envió. El Padre envió al Hijo. Y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. ¿Le has creído al Padre? El Hijo. Ahora el Hijo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿También el Hijo ha dicho eso? ¿Tú no le estás creyendo al Padre Celestial? ¿No le estás creyendo a su Hijo Jesucristo? ¿Dios Hijo? No le estás creyendo. Si tú dices solamente Dios sabe dónde voy después de morir, no estás creyendo al Padre, no estás creyendo al Hijo. Eres un incrédulo. Y eres un cobarde, porque no has querido arrepentirte de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. Un pecador, un inmoral, igual que yo. Somos inmorales, somos pecadores, en nosotros no mora el bien, mora el mal. Lee tú lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Mira lo que dice el apóstol Juan
En 1 Juan capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1.10. Y se lo está diciendo a los salvados. 1 Juan 1.9. Si decimos que no tenemos pecado, nosotros los que ya hemos sido salvos. 1 Juan 1.9 le está diciendo a los salvados, Juan. Él se está incluyendo. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, vamos a pecar hasta que nos muramos, o estando aquí o estando acá. Y hay que reconocerlo. Y para reconocerlo hay que ser un valiente. Porque la persona que reconoce que va a pecar contra Dios hasta que se muera, lo cual es su realidad y es mi realidad, está reconociendo que él es un pecador y los pecadores son condenados al infierno. Entonces él no se quiere arrepentir porque le da miedo reconocerlo. Es un cobarde. ¿Y por qué le da miedo? ¿Por qué tiene cobardía en reconocer esto? Porque él no ha creído que Cristo lo salvó. Entonces él quiere estar en las de él. Yo quiero irme al cielo o pretendo irme al cielo por mis méritos. Porque de que Cristo me haya salvado en la cruz, no lo sé, no lo creo. Es un cobarde y es un incrédulo. Son las dos características tan terribles que están encabezando la lista de Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos van al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor Jesucristo no vino a dar su vida en vez de la tuya, para él ser escupido, para él ser partido, sus espaldas con látigos, ser escupido, su cara deformada. Dice la Escritura, de tal manera fue desfigurada por los hombres su parecer. Él no vino a padecer y a morir y a experimentar el abandono del Padre crucificado en la cruz para que tú no sepas a dónde vas después de morir. El que tú no sepas, que no tengas seguridad respecto de a dónde irás tú después de morir, se debe a tu incredulidad. Y eres un incrédulo porque eres un cobarde. Porque no te quieres arrepentir de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. Los cobardes e incrédulos. El Señor tiene omnisciencia. Te estaba nombrando Mateo, capítulo 26, versículos 33 al 35. Marcos, capítulo 14, versículos 71 al 72. Y también Lucas, capítulo 22, versículos 61 al 62. Donde Pedro le decía al Señor, yo nunca te voy a negar. Cuando pasen los días y si a ti te arrestan, yo siempre estaré contigo y yo no te voy a negar nunca. Pero el Señor sabía, porque Él conoce todos los pensamientos, conoce todos los actos, conoce todas las acciones y todos los pecados que nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos. ¿O tú eres un negacionista de tu naturaleza pecaminosa que mora en ti? ¿La niegas? ¿Qué es lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro? Pedro, cuando dice en 2 de Pedro 3:21. 2 de Pedro 3:21. Cuando somos salvos. El bautismo, que es el sello del Espíritu Santo, cuando Cristo pone su sello, su Espíritu Santo en nosotros. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, está hablando del bautismo el apóstol Pablo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo ha venido a morar a vosotros y está como un sello en vosotros. Pedro, en 2 de Pedro 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ni al salvado le serán quitadas las inmundicias de la carne. Acá está esta ley del pecado, que no va a hacer pecar hasta que nos muramos. Y la estaba reconociendo el apóstol Pablo. Imagínate, el apóstol Pablo la estaba reconociendo. ¿Dónde puedo escribir? ¿Se ve acá? ¿Sí? Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 7, versículo 14 al 28. ¿Sí? Romanos 7, perdón, hasta el 20,
hasta el 25, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo en el versículo 23, la ley del pecado que está en nuestros miembros, que está en mis miembros. En el versículo 25 el apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la carne a la ley del pecado. Entonces estoy finalizando esta exposición explicando que los primeros que encabezan la lista de los que van al lago de fuego son los cobardes e incrédulos. Cobardes porque no se atreven a reconocer que son pecadores, no se atreven, porque al reconocerlo saben que están condenados. Y como además son incrédulos, no han creído que Cristo los salvó, son cobardes e incrédulos entonces. Es como un malabarista que se está balanceando en una cuerda y tiene que tomar la otra cuerda. Y se está balanceando y mira hacia abajo, y hacia abajo hay una altura profunda. Por supuesto que en los circos colocaban una red, los malabaristas. ¿Te acuerdas de los malabaristas? Los malabaristas, y saltaba el malabarista y se agarraba de este otro malabarista. Una persona cobarde, una persona que no se arrepiente de lo que él es, ese es un cobarde, no se arrepiente porque tiene miedo a ser condenado. Él va a quedar en la nada. La persona que no se arrepiente va a quedar expuesto. Si yo me arrepiento de lo que yo soy, y seguiré siendo hasta que me muera, un pecador, entonces estoy condenado. Es un cobarde, no quiere asumir esa realidad de su vida. Estoy condenado al infierno, y yo creo en un diosito ficticio, que es puro amor, que el infierno no existe, que Dios verá lo que hace conmigo. Tengo perturbaciones en mi mente. Cristo a ti te salvó en la cruz del Calvario, y no creerlo te condena. Pero tú eres un incrédulo. No has creído que ya Cristo pagó toda tu deuda, que Él fue imputado penalmente con los pecados que vas a cometer durante toda tu vida. Para Él ser condenado en vez de ti, por todos tus pecados. Acuérdate de Pedro. Pedro le dijo al Señor, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y el Señor conocía ya que lo iba a negar. Y no una vez, 3 veces. Y se lo dijo al Señor. Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro dijo, no, es que el Señor ya conocía el futuro. El Señor conoce los pecados que vas a cometer toda tu vida. Por lo tanto, Él se dejó imputar penalmente con ellos, con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida. Y además, que ni siquiera te los recuerdas. Yo no me recuerdo los pecados que cometí ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la sumatoria total. Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le has creído al apóstol Pablo? Que la dádiva es un regalo. Dádiva es un regalo inmerecido, un regalo sin mérito, una dádiva. Esa dádiva para ti y para mí es vida eterna. Es una dádiva del Señor, la vida eterna. No se obtiene por méritos. Y cuando se obtiene la vida eterna es inmortalidad para el alma. Por ningún pecado que cometamos nuestra alma será vuelta a condenar, porque el que ya fue condenado a la muerte por todos nuestros pecados fue Cristo. Y tú no lo has creído, eres un incrédulo. Y no te has arrepentido. El Señor, iniciando su ministerio aquí en la tierra, comenzó a demandar 2 demandas. 2. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cobardes e incrédulos. Arrepentíos, reconoceos que estáis condenados, que sois pecadores y lo vais a hacer hasta que os muráis. Reconoceos, reconocimiento, arrepentimiento, metanoia. Reconócelo. Pero el malabarista le da miedo soltarse de su cuerda. Le da miedo porque no cree, no confía en su otro malabarista, su compañero de trapecio. No me suelto, estoy en las obras mías. Yo no soy pecador, yo estoy guardando santidad. Yo dejo el pecado, estoy guardando los mandamientos. Cobarde, reconócete cómo estás parado ante Dios en el aspecto espiritual, moral y judicial. Los cobardes como tú,
que se meten en las congregaciones evangélicas o católicas para cubrir la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. ¡Cobarde! Un valiente, al contrario que tú, es alguien que abre sus ropas, bota las hojas de higuera. Señor, mira lo que hay en mi corazón, inmundicia. Del corazón humano, dices tú, Señor, brotan los malos deseos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los hurtos del corazón del hombre. Mira, Señor, mi corazón es perverso y engañoso, aquí estoy yo. Ese es un valiente. Señor, estoy condenado, voy marchando al infierno. Valiente, se reconoce así. Pecaré contra ti, mi Dios, hasta que muera. No quiero pecar, pero no puedo evitarlo. En mí hay una ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, versículos 23 al 25. Versículo 23 y 25 de Romanos 7. ¿La has reconocido tú? Yo reconozco que en mí hay una ley del pecado que está en mis miembros y me va a hacer caer en pecados hasta que me muera, lo quiera o no lo quiera. Soy un valiente, me humillo ante Dios, reconozco mi condición moral y reconocí acá mi condición judicial. Por ser un pecador que voy a pecar aquí y acá contra Dios, aquí estoy condenado. Pero entré por la puerta estrecha, me vi condenado, me reconocí condenado con valentía. Reconocí valientemente ante los ojos de Dios, ante Dios, reconocí que voy a ser un pecador hasta que me muera. Un valiente. Para reconocerlo hay que ser valiente, no cobarde. Los cobardes e incrédulos no entrarán al cielo. Serán lanzados al lago de fuego, tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Así que, querido amigo, termino este video, quise hacerlo corto. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario murió por tus pecados, por mis pecados, y así te salvó. Christ died for your sins, and so he saved you. Jesus Christ is my Savior. Jesucristo el Señor es tu Salvador, mi Salvador, el que fue cargado con los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida. Y de esa manera te salvó, por sustitución. Los pecados que cargó Cristo en su cuerpo en la cruz de Calvario fueron los pecados de toda tu vida. El Señor tiene omnisciencia. No requirió el Señor que transcurriera tu vida para conocer tus pecados. Ya los conoció ya. Y aquí en la cruz del Calvario, Él se dejó imputar penalmente con los pecados que se condenan con la muerte del alma, que tú los vas a cometer durante toda tu vida para darte vida eterna. Entonces tú tienes que arrepentirte de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras un pecador, al igual que yo. Acá hay pecadores perdonados, justificados, santificados, con santidad, santos. Y aquí hay pecadores que no están perdonados, no están justificados, no son santos, no son apartados, no tienen santidad. Pecadores igual que nosotros que estamos acá. Pero nosotros hemos sido sustituidos por Cristo. Por eso que en Gálatas 2, versículos 20 y 21, Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21, no sé dónde dejé el lápiz. ¿Dónde lo escribo? Lo voy a escribir acá. Acá. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Todos los salvados, todos los que ya hemos sido salvos, por sustitución, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Todos los salvados, Tito 3, versículo 5. Nos salvó Cristo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo merezco. Todos los salvados hacemos nuestras estas palabras que están acá, en Gálatas 2, 20, 21. Cada uno de nosotros que estamos acá salvados, decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Esta es una realidad de los salvados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma, en este cuerpo de carne que nos hace pecar, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sustitución completa. Cristo en vez de mí.
Cristo en lugar de mí. Cristo por mí. Cristo por ti. Cristo, Él, Cristo y tú, Cristo en vez de ti. Él se puso en vez de ti, en lugar tuyo. Puso su vida y Él fue condenado a la muerte en vez de que tu alma fuera condenada a la muerte por los pecados de toda tu vida. ¿Has creído que Cristo cuando murió por tus pecados te salvó y te dio vida eterna? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? El que no creyere que Cristo murió por sus pecados será condenado. Eso es lo que está diciendo el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que pecare, no el que fuera un pecador, no el que fuera un tibio, no. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que no creyere que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, esa persona será condenada. Creer que Cristo murió por mis pecados es creer que yo tengo vida eterna, inmortalidad para mi alma. Cuando muera mi cuerpo, mi alma va al cielo. Eso es creer en el Evangelio, tener total seguridad. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los que hemos creído: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis que cuando mueran con toda seguridad van al cielo. Pero estas personas no saben a dónde van después de morir, no tienen certeza, no se relacionan con Cristo, no tienen parte con Cristo, de hecho evaden a Cristo. Aquí está la puerta de salvación, se llama Cristo. Juan 10:9, el Señor ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Mira las personas como evaden a Cristo. Nombran a la Virgen María, nombran el Papa, el pastor evangélico, pero no nombran a Cristo. No dicen que es su Salvador, porque no han creído, son incrédulos. Los cobardes e incrédulos van al lago de fuego. Para ser una persona salvada hay que ser valiente, reconocer que soy un miserable pecador y que lo voy a hacer hasta que me muera. Dejar la hipocresía religiosa y reconocer que estoy condenado, marchando al infierno. Porque así está el ser humano sin que haya sido salvo por Cristo. Más cuando el ser humano, a diferencia de los cobardes, valientemente reconoce lo que él es y seguirá siendo hasta que se muera, un pecador, una persona que tiene una incapacidad moral para no pecar, que en él no mora el bien, tiene inmoralidad, por eso peca, porque es un inmoral. Si una persona nunca pecara, sería moral. Pero una persona que comete una mentira, un mal deseo, un mal pensamiento, habla mal de alguien, codicia, es un pecador, es un inmoral. Y eso somos nosotros. Y seguiremos siendo, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Y para reconocer esto, para arrepentimiento, arrepentidos, metanoia, hay que ser valiente. Hay que ser valiente. El valiente reconoce que es un pecador y que lo va a hacer hasta que se muera. Se zafa de las religiones. Saca las hojas de higuera que cubren la vergüenza de su desnudez moral ante los ojos de Dios. Porque el Señor nos ve tal como somos nosotros. El Señor conoce los sucios pensamientos que tenemos en nuestra mente, las tendencias pecaminosas que hay en nosotros. Las conoce el Señor. No hay que ser un hipócrita, negacionista de esta naturaleza pecaminosa. Hay que ser valiente. Y la persona valiente es la que reconoce que está condenada. Porque es un pecador. Mas tiene que ser sustituida por un Salvador. Y ese fue Cristo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos salvó. Él fue el único que nunca jamás pecó. Nosotros pecaremos aquí o acá hasta que nos muramos. El valiente es aquel que reconoce, experimenta el arrepentimiento, el cambio radical en la manera de pensar, en las creencias. Eso es arrepentimiento. Reconoce que es un pecador y que lo será hasta que se muera. Reconoce que él es un pecador y que lo será hasta que se muera. Hasta que se muera será un pecador. Yo hasta que me muera seré una persona pecadora. Eso es ser valiente, no un cobarde. Y por haber pecado, mi alma está condenada a la muerte. Arrepentimiento respecto del estado judicial en que el ser humano está ante Dios. Reconocimiento de ese estado. Yo tengo que reconocer que mi estado en lo judicial ante Dios es que mi alma está condenada por haber pecado y que necesito un Salvador. Eso es valentía.
y que por haber pecado mi espíritu está muerto. La paga del pecado es muerte de Romanos 6:23, se aplicó de inmediato sobre mí cuando yo cometí mi primer pecado contra Dios. Y empecé a vivir como muerto espiritual. Mas cuando yo reconozco esta condición, cuando me arrepiento, me reconozco moralmente corrompido y que estaré moralmente corrompido aquí o acá hasta que me muera, y me arrepiento de mi condición espiritual y judicial, estoy muerto espiritualmente por haber pecado, mi alma está condenada a la muerte por haber pecado, necesito nacer de nuevo, necesito que mi alma sea salva, que mi espíritu nazca de nuevo y que mi alma judicialmente quede liberada de la condena. Cuando yo me arrepiento, me reconozco esta condición, esta necesidad, y creo que Cristo me salvó en la cruz, deposito confianza en lo que hizo Cristo por mí, que me perdonó todos los pecados acá, entonces yo ahí soy salvo. Ya no voy al lago de fuego, voy al cielo. Son los dos requisitos que pide el Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y lo que condena al infierno es no creer. La condenación es por no creer. El que no creyere en el Evangelio, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Nunca dijo el Señor: el que cometiere pecados será condenado. No, el que no creyere que yo le perdoné todos sus pecados acá, en la cruz del Calvario. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Y así fuimos salvos, estando condenados, muertos en pecado. Y una persona valiente lo reconoce para poder ser salvo. Es decir, no es un cobarde. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, no siendo judíos, siendo gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amigos, si tú no crees esto, vas al infierno. Aquí Cristo te perdonó todos los pecados. Aquí Cristo te amó. No, Diosito ama a todos, no. Dios ya amó acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá, en la cruz, Cristo amó al mundo. El Padre ha dado su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente dice: Diosito ama a todos los seres humanos. No es así. Amó acá. Ahora tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Porque el mismo Juan el Bautista, en Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo de Dios no es condenado. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que Dios está esperando que tú te arrepientas de lo que tú eres y serás hasta que te mueras. Un hombre, una mujer pecadora hasta que te mueras. Dios está esperando que tú te arrepientas y reconozcas en la condición en la que ahora estás parado ante Dios, con tu alma condenada al lago de fuego, al infierno, y con tu espíritu muerto por haber pecado. Necesitado tú que tu alma sea salva y tu espíritu nacido de nuevo. Eso es valentía, eso es arrepentimiento. Y que tú vas a pecar contra Dios, lo quieras o no, hasta que te mueras. Tienes que con valentía reconocerlo, tienes que arrepentirte, no ser un cobarde. Y tienes que creer. No ser un incrédulo, tienes que creer que ya Cristo te salvó aquí en la cruz del Calvario. Y ahí entrarás a la salvación, a la vida eterna. Tal como los malabaristas. Tararararán. Y este malabarista que está acá tiene que saltar y volar por el aire y agarrarse a este otro malabarista. Arrepentimiento lo puedo simbolizar de esa manera. Una persona valiente que deja de estar amarrada de la religión, deja de estar amarrada de sus propias condiciones, de sus perseverancias propias, de sus procurar hacer obras él. Está amarrado ahí y no se quiere soltar de su religión. El arrepentimiento lo hacen los valientes. El arrepentimiento es soltarse de la cuerda y estirar el brazo. El malabarista se suelta al aire, al vacío, y agarra la cuerda de su compañero. Tienes que agarrarte de Cristo, no de tus obras. Deja tus obras, porque tus obras, para Dios, si tú no eres salvo, son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ahí hay un valiente, Isaías, el profeta de Dios. Si bien todos nosotros somos como sociedad,
Y todas nuestras perseverancias, guardar santidad, dejar el pecado, que yo diezmo, que yo doy el 1% a la iglesia, que yo voy y me persino con el cura, que confieso mis pecados con un cura. Todas vuestras justicias ante los ojos de Dios, trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros hacemos acá, en esta condición de estar condenados, para Dios es trapo de inmundicia. Pero cuando el ser humano se arrepiente de lo que él es una persona condenada al lago de fuego. Valientemente se arrepiente, no es un cobarde, y reconoce su condición moral, que no va a cambiar hasta que se muera, o aquí o acá. Pecador aquí, pecador acá. Acá pecador con vida eterna, perdonado por Cristo. Acá pecador por incredulidad, condenado. Tienes que ser valiente para reconocer ante los ojos de Dios con valentía: soy pecador, Señor, soy una mujer pecadora, un hombre pecador, y pecaré contra ti, mi Dios, aunque no lo quiera, hasta que me muera. Eso es valentía, eso es arrepentimiento, o es lo que está ligado con el arrepentimiento, el reconocimiento. Los cobardes son los que no se arrepienten de lo que ellos son y serán hasta que mueran. Pecadores, no lo quieren reconocer porque les da miedo, les da terror, porque saben que al reconocerse que son pecadores y que seguirán siendo pecadores hasta que se mueran, saben que están condenados y no quieren, tienen terror a la muerte, porque no han creído, son incrédulos que Cristo los salvó. Cristo dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete, sé valiente y reconoce lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. Y reconoce que por haber pecado tu alma está condenada a la muerte en el infierno, tu espíritu ha muerto y necesita nacer de nuevo. Reconócelo, no seas un cobarde. Y cree, estando condenado, estando muerto espiritualmente, cree que Cristo te salvó. En Efesios 2 dice: y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Y en Efesios 2, versículo 1 y 2 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos acá. Una persona tiene que reconocerse que está muerta espiritualmente y que está condenado por haber pecado, su alma, al infierno. Eso es valentía. Pero los cobardes no lo reconocen porque les da miedo. No se quieren soltar de su cuerda. El compañero le dice: tírate, tírate. Y están los trapecistas. Y este no se quiere soltar. O este que está acá, este no se quiere soltar. Y este trapecista le dice: tírate, tírate, yo te afirmo acá con mi brazo, tírate, tírate. Y este trapecista es un cobarde, no se quiere soltar. Los trapecistas en un trapecio, en un circo, El cobarde le tiene miedo al reconocimiento de lo que él es ante los ojos de Dios y seguirá siendo hasta que se muera. Un pecador, pecador aquí y pecador acá. Nosotros hemos sido sustituidos por Cristo. Por eso ninguna condenación hay para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Otra vez Cipriano de Valera dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, eso está en el versículo 4. Y es el resultado de haber sido salvo. El no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu. No es un requisito, una condición que nosotros tengamos que hacerla para no ser condenados, aparte de estar en Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, que Cristo la abolió en su carne, Efesios 2:15. Y por eso el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado. La ley del pecado es la ley de los mandamientos. Cuando el hombre infringe la ley, peca. Y al pecar, penalmente su alma queda condenada a la muerte. Mas la ley del pecado que está en nuestros miembros no es quitada. No nos quita las inmundicias de la carne, dice 2 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7:23, 7:25. Pero no es la misma ley del pecado y de la muerte que es la ley de los mandamientos. Esa fue la ley de la cual nosotros hemos sido librados por la ley del Espíritu de vida. Pues el Espíritu Santo de Dios nos ha librado de esa ley de los mandamientos, la ley del pecado y de la muerte. Dice en 1 Corintios 15, porque el poder de la ley, el poder del pecado está en la ley. Pero la ley abolida, ya el pecado no tiene poder. Entonces eso es, mi querido amigo. Los cobardes e incrédulos son aquellos que no se quieren arrepentir de lo que ellos serán hasta que se mueran, pecadores. Yo soy un pecador que pecaré hasta que me muera contra Dios, no queriendo serlo, por supuesto. Nadie quiere pecar.
siempre las exhortaciones a los salvados son a no pecar. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. 1 Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación, como lo arengan los pentecostales. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, los que somos salvos, sino por los de todo el mundo. La salvación no se pierde por pecar. Por pecar se contrista el Espíritu Santo. Por pecar se pierde el gozo de la salvación, más no la salvación, sino que el gozo de la salvación, ese gozo lo perdió David, Salmo 51. David estaba diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo en forma permanente, hemos sido sellados con Él. Antiguamente, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo iba y venía. Entonces, por eso el salmista David en el Salmo 51, cuando él había pecado mucho con Betsabé, había adulterado con ella, mandó a matar a Urías, cometió muchos pecados, él contristó al Espíritu Santo que estaba en él. Y él pide, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Pero ahora ya, la iglesia tenemos al Espíritu Santo en forma permanente, hemos sido sellados con Él. Eso es, mi querido amigo. Se acaba el tiempo de la gracia, se acaba el tiempo de la misericordia. Déjate de ser un cobarde y un incrédulo. Sé valiente y reconoce lo que tú eres ante Dios. Reconócete, anda tal cual tú eres ante Dios y vas a seguir siendo hasta que te mueras, un pecador. Pero acá los pecadores son perdonados y son justificados y son lavados. Y esto erais algunos de vosotros, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, apartados por el Señor, ya habéis sido justificados por Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Por sustitución, no porque lo seamos por méritos nuestros. Ya habéis sido lavados, 1 Corintios 6, 11, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por sustitución, no por tus méritos. Porque Cristo mora en nosotros, porque estamos en Él, porque somos parte de su carne, de su cuerpo, su carne y sus huesos, Efesios 5:30. Porque ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. La gracia, porque por gracia sois salvos. Efesios 2:8. Gracia recibir sin merecer, sin mérito. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho esta gracia, este don inmerecido, el que Cristo haya muerto en vez de mí por todos mis pecados. Yo he creído que Cristo me salvó en la cruz cuando murió por mis pecados. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Aunque te parezca imposible, lo que te salva es creer que Cristo murió por tus pecados. Y aunque te parezca también imposible, lo que te condena es que tú no creas que Cristo murió por tus pecados. Y al no creer que Cristo murió por tus pecados, estarás sin saber a dónde vas después de morir. ¿Dónde iré después de morir? No lo sé, Dios lo sabe. Vas al infierno. La persona tiene que creer con certeza y convicción. Eso es fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes que creer, teniendo certeza y convicción, que por ningún pecado que cometas ahora, lo tendrás que tú volver a pagar, porque ya los pagó todos hace 2000 años por ti, Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él fue imputado penalmente con los pecados que vas a cometer durante toda tu vida, y Él los pagó todos muriendo en vez de ti por tus pecados. Y por eso tú eres salvo y tienes vida eterna. Lo único que condena, lo que condenaba antiguamente el alma humana a la muerte eran sus pecados, mas ya no, porque vino Cristo a sustituirnos, a ti y a mí, a ponerse en la cruz del Calvario para ser imputado con los pecados que cometeremos durante toda nuestra vida, para pagarlos todos y cada uno de ellos, Él, en vez de que los pagáramos nosotros. Ya no tenemos que pagar por nuestros pecados nosotros, los pagó Cristo todos. Y esa fe es la que te hace salvo. Tu incredulidad te condena. Y eres un incrédulo porque eres un cobarde, no te quieres arrepentir de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras en el aspecto moral. Acá nosotros éramos almas condenadas a la muerte. Éramos personas con espíritus muertos, no nacidos de nuevo. Pero seguiremos siendo pecadores. Nuestra condición judicial cambió acá. Pecadores nunca más con sus almas condenadas. Pecadores nunca más muertos espiritualmente. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. Lo hemos creído y entramos. Temamos pues, Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo del Señor, la vida eterna. Porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio,
que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y de esa manera nunca más los tengo que pagar yo, mis pecados. Los pagó todos Cristo. Eso es vida eterna para mí. Cuando peco, solamente tengo que confesar el pecado cometido. Y Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y la confesión de pecados tiene que ser en secreto, en mi pieza, en mi casa, no con un cura. El pedirle perdón a Dios por los pecados y confesarlos con un cura, ahí no quedan perdonados. No. Acá Cristo los perdonó y tienes que creer que ya han sido perdonados penalmente los pecados. Ahora, la confesión de los pecados que cometemos es íntima, entre Dios y yo a solas, en mi cuarto, en mi habitación. No tengo que ir a ninguna congregación religiosa a confesar los pecados. El Señor es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios, Cristo Jesús, y el Padre, y el Espíritu Santo. Dios en 3 personas. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que nosotros somos pecadores, pero judicialmente salvos, y espiritualmente nacidos de nuevo, pero pecadores. Y ellos son pecadores, judicialmente con sus almas todavía condenadas a la muerte, pecadores espiritualmente muertos todavía, no nacidos de nuevo, porque no se han arrepentido, porque son cobardes, y no han creído que Cristo les salvó, son incrédulos. Las dos cualidades que encabezan la lista de los que van al lago de fuego. Así que, querido amigo, con valentía arrepiéntete de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras, un pecador. Arrepiéntete de tu condición judicial en la que estás parado ante Dios. Va marchando al infierno. Con valentía reconócelo. Y reconoce la condición espiritual. Tu espíritu ha muerto por haber pecado y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, la Biblia, y el Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Arrepiéntete y cree. Cree que Cristo te dio salvación cuando murió Cristo por tus pecados. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Los pecados los tuvo Él, los de toda nuestra vida. Y Él fue el condenado por todos los pecados nuestros. Uno a uno los pagó Cristo, los de toda nuestra vida. Eso es vida eterna para ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio para que seas salvo de toda condena debida a tus pecados. Que Dios te bendiga.